Muy buenas tardes a todos. Gracias por su puntualidad. Estamos muy felices como equipo de recibirles en esta nueva edición de Viernes de Innovación Educativa. Buenas tardes a todos. Les saluda Celeste Salinas. Soy parte del equipo de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Sean todos bienvenidos a esta edición de Viernes de Innovación Educativa del mes de noviembre. Es un enorme placer contar con cada uno de ustedes en estos espacios de aprendizaje, ¿verdad? Que nos lleva a muchas reflexiones y sobre todo pues a mucho aprendizaje. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Yanini Izaguirre, quien es docente de la Facultad de Posgrado de Unitec Tegucigalpa. La innovación que nos va a presentar el día de hoy está titulada La voz como herramienta pedagógica, ¿verdad? Agradecemos que puedan realizar sus consultas escribiéndonos a través del chat y la expositora responderá a cada una de sus interrogantes en el desarrollo de la presentación. Igual su servidora va a estar muy pendiente de lo que es el chat, ¿verdad? Para cualquier consulta, comentario o cualquier sugerencia que tengan de esta presentación. Sin más que agregar, licenciada Yanivis, le cedo el espacio para su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes también al equipo de innovación educativa de Unitec y Ceutec por estar organizando este tipo de espacios que nos permiten compartir de algunas experiencias que hemos tenido con el estudiantado y que pueda servir también para otros espacios de aprendizaje. Bien, como en la introducción ya muy bien lo mencionábamos, este viernes de innovación vamos a hablar sobre la voz como herramienta pedagógica. Y más allá de la voz como herramienta pedagógica, muchos creo que piensan con el tema de esa voz del locutor de radio o el tema del diafragma y cómo hacer uso de todas estas técnicas que nos permiten cautivar a la audiencia, cautivar al estudiantado, cautivar a las personas que nos rodean. Pero más que ello, más que un timbre, más que una entonación que también se educa y se trabaja con el tiempo, es el énfasis, la dicción y cómo logramos que las personas mantengan la atención más de esos 16 segundos que dicen que es lo que pueden prácticamente los estudiantes concentrarse en un diálogo o en una exposición. Entonces, hacia ellos que vamos a dirigir esta innovación, sobre todo partiendo de que en mi caso soy catedrática de la Facultad de Posgrado en la carrera Dirección de la Comunicación Corporativa hasta maestría. Y muchos de los estudiantes que en este caso no solamente tienen que ver con el tema de la comunicación o del periodismo y las relaciones públicas, el marketing, sino que he tenido hasta ingenieros, otro tipo de carreras que podríamos decir que tal vez no están tan involucradas en el tema de la comunicación activa o asertiva. Y siempre dicen, en este tipo de orientaciones no nos enseñan cómo hablar en público, cómo cautivar en espacios, cómo abordar medios, cómo realizar una vocería eficaz, por ejemplo, en el momento de que como directores de comunicación nos toque un abordaje de medios o dar una conferencia de prensa, o en el caso de nosotros como docentes que tengamos que hacer una representación de la universidad o participar en algún congreso. Bien, me presento formalmente. Yani Bicis Aguirre, como les comentaba, soy docente de la Facultad de Posgrado, soy licenciada en periodismo, me encanta escribir, soy columnista política de varios diarios aquí a nivel nacional, me gusta también la investigación periodística y académica. Y actualmente soy gerente de comunicación estratégica y sostenibilidad de Banco Atlántida y todo el grupo financiero. Este primer slide que les traigo hoy es, no somos inteligencia artificial, afortunadamente. Creo que muchos de ustedes han escuchado el tema de los audios que se han viralizado en el mes anterior y que esta semana han recobrado en las noticias con el tema electoral que ya se avecina, cada vez estamos más cerca, y cómo al final todos nos creemos expertos en análisis de audio, de si son deepfake, que si son inteligencia artificial. Nos vemos como que estamos certificados en todo y emitimos opiniones, decimos con tanta seguridad, ya sea que son reales o que son falsos.
Pero si hay algo que podríamos decir que es como un denominador común cuando hablamos del tema de inteligencia artificial, sobre todo aplicado en el tema de audios o deepfake, es esa voz robotizada o voz sin emoción o voz con pausas no inteligentes o no necesarias al momento de hablar. Creo que ese podría ser como es el factor diferenciador o la primera alerta o pista que nos da. Porque independientemente de que cada vez la inteligencia artificial y estos software o aplicaciones hagan un mejor trabajo y que cada vez nos engañen a más personas porque creemos que la voz que nos está hablando es real, sobre todo cuando más reconocida sea, todavía tenemos como ese parámetro de decir, no, esta voz se escucha muy monótona o esta voz no tiene emociones o no transmite. Y justo hacia allí va el tema de este día, el tema de la emoción. Cómo hacemos esas pausas, cómo sonamos cuando estamos tristes, cuando estamos entusiasmados, cuando queremos hacer énfasis en alguna enseñanza que tenemos que dar o cuando queremos convencer a esa terna de la tesis, ¿verdad? Cuando queremos hacer uso de la persuasión también. Entonces, de nuevo, no somos IA, afortunadamente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a los contextos universitarios o el tema académico? ¿Cómo lo llevamos al aula? En los contextos universitarios, el dominio de la expresión oral no solo es una herramienta útil, sino una competencia transversal crítica para docentes, estudiantes y autoridades académicas. Como les decía, en el caso del docente, pues tenemos ese reto de dirigirnos hacia un público de diferentes edades, de diferentes profesiones, con diferentes intereses, con distintos problemas y necesitamos que cada uno de ellos, de estas audiencias, nos presten atención y que comprendan el mensaje. Como hemos escuchado más de algunos de los que estamos acá presentes, todos podemos comunicar, pero no todos podemos conectar. Entonces, hacia eso es cómo usar la voz para conectar con la persona, con el estudiante, hacer que se interese, lograr esa recordación al momento de que hacemos una evaluación o necesitamos también em, repasar algún concepto importante que queremos afianzar en la mente del estudiantado. Esta metodología busca fortalecer la capacidad para comunicar con claridad, autoridad, empatía en distintos entornos, ya sea, por ejemplo, en la defensa de tesis. ¿Por qué lo coloco en el primer lugar? Porque, como les comentaba antes, la metodología surgió de la necesidad de los estudiantes de poder tener una capacitación de cómo defender tesis. Todos le tienen pánico a la terna, no solamente porque es como el examen final, ¿verdad? Y de ahí depende todo el tiempo de sacrificio que podamos hacer durante 2 años, 2 años y medio, el tiempo que dure nuestro posgrado o los 4, 5, 6 años que dure nuestra licenciatura o pregrado. Y es ese pánico de tal vez saber que nos hemos preparado, que hemos estado estudiando, que lo repasamos, que sabemos de qué va nuestro tema porque lo hemos estudiado, hicimos los objetivos, el marco teórico, los hallazgos, el instrumento de medición, pero que al momento de estar frente a estas personas nos paralizamos, se nos olvida todo, nos ponemos in albis, como dicen, y empezamos a mostrar signos de lenguaje corporal que tienen que ver con esa ansiedad, ya sea sudoración, tensión, y no nos sale ni una sola palabra. Entonces, este tema para los estudiantes les ha gustado, han dicho, no hemos tenido este tipo de capacitaciones o temas normalmente durante nuestra vida universitaria o en el tema de los posgrados. Entonces, va muy aplicado a esta parte. También se puede aplicar a la impartición de clases, a la participación en congresos, entrevistas y medios de comunicación. Y lo mejor es que al ser una metodología con una escala de medición, podemos ir probándola, por ejemplo, cada 3 meses o según el nivel de involucramiento que tengamos y ver qué tanto vamos mejorando. ¿Cómo iniciamos? Lo primero es una fase diagnóstica, porque para poder dar ese valor agregado al estudiantado o cumplir con las expectativas que ellos tienen, primero hay que saber desde dónde estamos partiendo, ¿verdad? Es como cuando vamos a los cursos de nivelación de inglés.
que vamos a ver si estamos en básico, estamos en intermedio, avanzado. Entonces, eso nos permite ver desde dónde partimos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga acá, buenas tardes, clase. Buenas tardes, clase. O buenas tardes, clase. La entonación, pueden ser las mismas palabras, pero la entonación va a lograr un efecto o una conexión diferente ante la audiencia. Y aquí les coloco, por ejemplo, una frase que sirve incluso para el tema diagnóstico. El hoy vamos a aprender algo importante. Me gustaría que alguno de ustedes pudiera activar su micrófono y leyera justo esta frase que acabo de pronunciar, esta que estoy señalando acá con el cursor de hoy vamos a aprender algo importante. ¿Quién me puede ayudar, por favor, y leer esto? Quiero escucharlo, quiero que la clase, las demás personas conectadas también lo escuchen. ¿Alguien que se sume a este? A ver, Cristina Zambrano se anima a pronunciarnos, ayúdenos allí. Active su micrófono. Cristina. Si la puede colocar celeste como o ya pues. Ok. Sí, ya ahorita, Entiendo, no tiene. ahorita ya. Ajá, Creo ya, que ya puede, ¿verdad, perfecto. Cristi? Gracias. Sí. Ya le mandé una solicitud. Muchísimas gracias. Normal, Vamos, ¿verdad? Cristina. Como, ok. Buenas tardes, clase. Hoy vamos a aprender algo importante. Nuevamente con mayor potencia esa voz. Ok. Buenas tardes, clase. Hoy vamos a aprender algo importante. Muchas gracias, Cristina. Vemos que Ana Maldonado está levantando la mano. Me encantaría escuchar a Ana también leer esta parte. Adelante, Ana. Buenas tardes, clase. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Bien, muchas gracias, Ana y Cristina. Veamos que es una frase genérica, es una frase que no tiene como el mayor impacto si lo vemos. El buenas tardes, clase, pues tiene sus signos de admiración y obviamente ambas, tanto Ana como Cristina, hicieron ese énfasis, pero la trampita, como decimos, o la letra chiquita de esos contratos, está justo en hoy vamos a aprender algo importante. En el caso de Ana, no sé si ustedes notaron, porque todo eso tiene que ver con la educación del oído, cómo nos vamos educando, corrigiendo, viendo cómo estamos nosotros pronunciando también. Ana pronunció muy bien esta parte que tengo acá, a aprender, que la tengo en bold o negrita y subrayada, pero me agregó un muy que no sé de dónde lo sacó, ¿verdad? Muy importante. O sea, él le puso tanto énfasis que hasta le agregó el muy, ¿verdad? En el caso de Cristina, hizo un poquito de lo que llamamos arrastrar palabras, ese casamiento de palabras y que es muy común en los hondureños, lamentablemente también en los medios de comunicación los escuchamos y es cuando empezamos a comernos, decimos o arrastrar esas palabras que es hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender algo importante. Entonces nos comemos una A, vamos a aprender algo importante. Por allí, por este tipo de diagnóstico, vamos viendo cómo estamos o en qué estatus vamos en el tema de dicción, porque lo primero es la dicción. Cuando más énfasis ponemos en cómo pronunciar las palabras, en esta riqueza del lenguaje, más podemos conectar. Y a veces hay gente que se pregunta, me gusta cómo habla tal persona y tal vez no es la voz, no es el timbre, pero hay algo especial. Y es justo eso, regresar al origen, a leer como nos enseñaron en la escuela y no como nos están enseñando ahora medios de comunicación o en líderes de opinión y como escuchamos en el día a día y que nadie se atreve tampoco a corregirnos. Entonces, ¿qué es lo importante que vamos a aprender? Dos aspectos, tono y dicción. Tono, que está justo en esta parte donde hablábamos que ambas pusieron esa energía. Buenas tardes, clase que no es lo mismo como les decía yo, buenas tardes, clase.
que hasta bajo la mirada, encojo los hombros, porque hasta esto se apoya del lenguaje corporal. El objetivo, como les había comentado, es evaluar dicción, lectura y entonación. Entonces, con mis estudiantes, lo primero que hago por esta metodología es aprender dónde están. Este es como muy, dirán ustedes, "Ah, pero eso es bien poquito", pero me dice mucho, y cuando vayamos educando el oído, me dice mucho de cómo estamos ahí en ese momento. Aquí les traigo esta diapositiva con las fases de esta metodología. Como vemos aquí en este diagrama, la primera parte es diagnóstica, en donde vamos a hacer esa autoevaluación o evaluación del docente. Es decir, una vez que ya nosotros decimos, dije aprender o a aprender, separé o no, entonces empezamos a autoevaluarnos y a educar el oído. Y la otra parte diagnóstica es la evaluación de nosotros y nosotras como docentes cuando estamos midiendo al estudiante y viendo esa evolución. Y la grabación de exposiciones breves para análisis base, es decir, cualquier texto que nos encontremos, me voy a grabar en el teléfono y luego lo escucho de forma detenida o lo pongo en slow y veo que si de verdad pronuncié bien las palabras, si no me comí una D, si no arrastré, y ahí vamos mejorando. ¿Por qué esto es importante? Porque le da seguridad, seguridad al estudiante al momento de estar frente a esa terna, seguridad a nosotros como docentes cuando nos toca participar en congresos y vemos aquel auditorio enorme, o cuando tenemos que dar declaraciones ante un medio de comunicación y como es normal estamos tambaleando, pero el saber que tenemos estas técnicas de dicción, de entonación, de pausas inteligentes dentro del discurso, nos hace sentirnos más seguros y afrontar de mejor forma ese nerviosismo. Estos bloques de entrenamiento van por 3 fases que son voz y dicción. Aquí está el tema de respiración, pausas, la proyección vocal, como hablábamos con Cristina al inicio, le di un poquito más potente, de nuevo un poquito más potente, entonces ya ella sacó el diafragma y ya lo dijo con más energía. El tema también de articulación, identificación y eliminación de esas muletillas, que son eh, verdad, no, ajá, que a veces no las notamos. Ven, dije, a veces no las notamos. Parece parte del lenguaje. ¿Cuándo las notamos? Cuando son muy repetitivas. Por ejemplo, yo escucho un programa de radio que tiene también, lo suben sus capítulos a un podcast que me encanta. Me encanta el tema, me encantan las personas cómo lo abordan, pero una de las locutoras tiene esa muletilla de ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso me molesta, pero aún así sigo escuchando porque me gusta mucho la temática. Pero si mejorara esa parte o se escuchara y viera que lo dice de forma muy frecuente, quizá pudiéramos mejorar en ese aspecto, ¿verdad? Porque, a ver, simulacro 2, por ejemplo, consiste, ¿verdad?, en simular, ¿verdad?, una conferencia y ya después es como, ¿verdad? ¿No, verdad? Conferencia, ¿verdad? De prensa académica, ¿verdad? Entonces, cuando es tan repetitivo, allí sí ya molesta. Ya no es como un que a veces hasta nos ayuda como a construir la siguiente idea y no se siente, no se percibe dentro del mensaje. El segundo bloque de entrenamiento va por la expresión oral. Esto tiene que ver con el uso del espacio, el contacto visual, en el caso que no estemos como en este momento por medio de una reunión virtual, y la postura y lenguaje no verbal. ¿Cómo acompaño mi mensaje? Como les ponía en el ejemplo anterior, el decir buenas tardes clase y encogerme de hombros, bajar la mirada, el tono de la voz, la intensidad, eso también comunica. Y la tercera fase de este eje, bloque de entrenamiento, es la argumentación y discursos, ¿verdad? Porque también tenemos que ser muy enfáticos en el tema del conocimiento técnico. No es solamente decir, yo pronuncié bien, sí, pero lo que dijo no me ayudó a defender su marco teórico. Entonces no estamos en nada. Redacción de mensajes fuerza, titulares orales, storytelling académico. Esto es cómo atrapamos con información que puede ser de interés o que se quede posicionado. Que no solamente sea algo que dije y hablé y hablé. No sé si han escuchado a veces a personas que hacen como una introducción y nunca dijeron nada.
y son como 2 minutos de hablar y hablar y uno queda, ajá, ¿y entonces qué pasó? Bueno, por ahí va este tema de esta fase. Bien, ¿cómo medimos estas fases de diagnóstico, bloque de entrenamiento, simulacros y contexto? A través de esta metodología que ven abajo, en donde estamos realizando 4 simulacros de contexto simulado, ya sea abordajes incómodos, conferencias, entrevistas o en el aula, para exposición de los estudiantes o defensa de tesis. Creo que más de alguno de los que estamos aquí en este espacio hemos identificado que tenemos estudiantes que son muy buenos, pero no suelen participar porque tienen miedo de hablar en público o tienen miedo de que lo critiquen o que a veces hay una inseguridad también o al momento de exponer, pues no es lo de ellos, dicen, no me gusta y lo evitan. Entonces, en los trabajos grupales siempre dicen, yo voy a hacer todo, yo voy a hacer todo, yo hasta la presentación voy a reunir la información, pero vos exponés. Y así se van escondiendo y no lo logran. Bueno, esta metodología ayuda a ello. El contexto simulado, que pueden ser, por ejemplo, mensajes breves, pero bajo presión. Esto nos quita ese tema de confort que nos da prepararnos. Cuando sabemos que estamos preparados para algo, es más fácil que lo afrontemos sin tanto temor. No es que se va a ir el temor mágicamente, siempre hay y es normal, pero va a ser mucho mayor cuando estamos, que me agarraron de imprevisto, como decimos, en ese tema de bajo presión. El control del entorno, la claridad y liderazgo, la profundización y coherencia narrativa. Como les digo, no es solo hablar, hablar, hablar y pronunciar bien las palabras. Coherencia narrativa y profundización y el dominio del discurso académico o técnico, depende del espacio que estamos o los públicos con los que trabajamos. Bien, entonces, ¿cómo funciona? A través de simulacros. En el simulacro 1, que como vemos en la tabla de la izquierda es el abordaje incómodo, consiste en simular un abordaje de diferentes medios de comunicación o públicos de interés. El vocero está expuesto a múltiples preguntas sobre diferentes temas. Hay distracciones, exposición física y ruido ambiente. La concentración, postura y manejo del espacio es fundamental. Creo que han visto, por ejemplo, a alguien que es muy famoso, un político que sale todos los días en la tele y de repente tiene este abordaje de medios y el micrófono a veces hasta le golpea la cara, se empujan. Hace 2 días circuló un video del equipo de seguridad del fiscal general que al parecer, al apartar y despejar al fiscal, golpeó a un periodista. Este periodista, entre el tema de que lo empujaron, se le enredó el micrófono en el cabello de una reportera y los dos cayeron. Ese tipo de simulacro se hace, sí, a veces como rompe el hielo entre los estudiantes o da risa porque las reglas es métanse en el rol. Si usted va a simular ser reportero, haga las preguntas más directas que pueda y su reto es incomodar al entrevistado. Del lado del entrevistado, su reto es manejar todo bajo control de la mejor forma posible. El simulacro 2 consiste en simular una conferencia de prensa o académica. El vocero se ubica tras un podio, es decir, un espacio mucho más controlado para contestar preguntas uno a uno. La presencia, seguridad, ritmo y tono es fundamental para captar la atención de la audiencia. Entonces, este es como el más controlado, por decirlo así, porque es como cuando ustedes van a dar un discurso, ya sea de graduación o se van a dirigir a un público en especial, están detrás de un podio, el estar detrás de un podio les da seguridad, está en una posición generalmente de vista o de altura mucho mayor al resto de la audiencia y está retirado, entonces tiene un espacio controlado, no es como el anterior que le ponen el micrófono acá. Entonces probamos otra vez tema de postura, seguridad, en el otro era estrés, manejo de la presión y como también inteligencia emocional. En el simulacro número 3, los estudiantes participan en un foro o podcast. ¿Qué nos permite este simulacro? Recuerdan que les decía, no todo es hablar y pronunciar bien las palabras, es también profundizar, argumentar,
manejar ese lenguaje técnico o académico. Entonces, en este 3 vamos a ese nivel, en donde permitimos que, por ejemplo, la oportunidad que le damos a la persona de desarrollar esas ideas a profundidad en un espacio mucho mayor, tranquilo, a veces con musiquita de fondo, y que puedan relajarse y poder desarrollar ideas, ver hilaridad del pensamiento. Y acá la persona evaluada debe prestar atención a su vestimenta, a su postura, manejo de cámaras también. En el simulacro 4, que es el origen de la metodología, este ejercicio simula un escenario formal de defensa académica. Entonces, mire qué bien, qué interesante, porque no nos preparan para eso. Lo más que hacemos es que nos ponemos al espejo con el clásico cepillo a decir, por ejemplo, ¿de qué trata su investigación? Y empezamos a practicar, pero no tenemos esa retroalimentación en tiempo real o un montaje para ello. Bueno, en este simulacro se realiza ese montaje. Este ejercicio simula un escenario formal de defensa académica ante una terna o una clase universitaria. El estudiante debe exponer con claridad, estructura lógica y dominio temático, utilizando recursos visuales sin depender exclusivamente de ellos. Se evalúa la capacidad de síntesis, porque como muchos de ustedes deben ser también integrantes de ternas evaluadoras y saben que el tiempo, si no administra, bueno, en posgrado son 20 minutos, si no lo administra, se quedó sin explicar todo. Entonces debe manejar ese tiempo, el lenguaje, conexión con la audiencia, seguridad al responder, la postura, contacto visual, capacidad de mantener la atención durante la exposición para proyectar credibilidad y solidez académica. Ok, vamos entonces a otro ejercicio y ver si alguien me levanta ahí la mano y quiere participar y leernos este párrafo, por favor. Alejandra Membreño. ¿Se anima Alejandra Membreño? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, claro que sí. Vamos adelante. Tegucigalpa, Honduras, cada segundo que avanza acerca a los hondureños a la fecha límite. Se pierde la seguridad y estabilidad para estar en suelo estadounidense bajo el estatus de protección temporal, TPS. Muchas gracias. Mire que casi saca nota perfecta. Vamos a ver, Diana Brizuela, Licenciada hágase con el Yaniris, 100. Dígame. también la licenciada Claudia Ramos había levantado su mano. No sé si también quiere participar. Ah, excelente, gracias. Vamos, vamos, Claudia Ramos, Hola, hola. sáquese el 100. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placerazo. Solo la lectura sería, licenciada. Sí, la lectura de ese párrafo que vemos en pantalla. Ok. Tegucigalpa, Honduras. Cada segundo que avanza acerca a los hondureños a la fecha límite. Se pierde la seguridad y estabilidad para estar en suelo estadounidense bajo el estatus de protección temporal, TPS. Muchas gracias, qué lindo timbre de voz tiene. Me gusta. Gracias, soy comunicadora. Con razón, Estoy mire, no. reportando, mi queridísima Lee, con usted. Le cuento, soy comunicadora en mi carrera base, comunicación y publicidad, e imparto la clase de expresión oral. Pero para mí es un gusto, en serio, aprender de otras personas y yo encantadísima porque estoy aquí reforzando pues lo que uno va aprendiendo día a día. Gracias, Lee. Bueno, no, gracias a usted, más bien qué bien, mire, con razón sentí ese timbre de voz, está educado, ¿verdad? No lo podemos negar, eso se reconoce y pues excelente, ¿verdad? Que podamos aquí compartir y aprender todos los días, que de eso se trata y de ir mejorando. Bien, como ven, de nuevo, hay palabras que están en negrita o en bold y hay otras que no. Este párrafo yo perfectamente lo puedo leer así. Tegucigalpa, Honduras, cada segundo que avanza acerca a los hondureños a la fecha límite, se pierde la seguridad y estabilidad para estar en suelo estadounidense bajo el estatus de protección temporal TPS. Y quizás muchos oídos dicen, lo leyó bien, pero no lo leí bien. No solo se trata de las correctas pausas que hizo Claudia, no solo se trata de eso, porque hizo las pausas acertadas.
en cada coma, lo hizo muy bien y su timbre le ayuda. Pero cuando educamos el oído, nos damos cuenta que cuando decimos que avanza, en realidad no pronunciamos que avanza, decimos que avanza. Y los reto a hacerlo si tal vez no se animan en la clase, pero si se animan durante este espacio, pues me gustaría porque todos aprendemos, todos vamos aprendiendo y nos vamos también corrigiendo para seguir mejorando. Pero normalmente leemos cada segundo que avanza acerca a los hondureños. Ven, tengo dos errores allí. Por eso les decía, si no educamos el oído, creemos que la primera vez yo lo leí bien y no lo hice. Que avanza, no, que avanza. Acerca a los hondureños y no acerca a los hondureños. De nuevo, comerme una A o cazar esas palabras. A la fecha límite. Se pierde la seguridad y estabilidad. La D se pronuncia, no es muda como la H, pero la mayoría no la pronunciamos. Estabilidad, seguridad, pronunciarlo como la riqueza que el lenguaje merece. Y esto también nos da esa misma seguridad al momento de hablar en público. Yo puedo decir, lo leyó bien, pero dijo para estar, no dijo para estar, sino para estar. Entonces quito una A y le meto la S, la clavo, como dice, y empiezo a degenerar el lenguaje. En suelo estadounidense, aunque se permite estadounidense, allí dice estadounidense. Y nos comemos la O y decimos estadounidense. Bajo el estatus no es una palabra. El estatus sí lo es, pero lo casamos bajo el estatus de protección temporal TPS, no TPS. Ahí es donde empezamos y después, miren, les aseguro, sí se vuelve un vicio. Y hasta los hijos podemos empezar como a corregir. Y yo hago una broma que, por ejemplo, mi hija me dice, te quiero, mamá. Y yo, no, no, hija, te quiero, mamá. Hay una coma antes, pero, o sea, es broma, ¿verdad? Pero sí se vuelve adictivo, porque necesitamos educar el oído, porque la verdad es que en los medios, en todo el entorno, nos corrompen a veces este tema. Entonces, ¿cómo se lee correctamente este párrafo que parece inofensivo o que parece que no tiene la mayor complejidad posible? Cada segundo que avanza acerca a los hondureños a la fecha límite. Se pierde la seguridad y estabilidad para estar en suelo estadounidense bajo el estatus de protección temporal TPS. No me comí palabras, no arrastré palabras, respeté las comas y se siente más la pureza del lenguaje. Aquí vamos entonces de esa fase diagnóstica a ver cuáles son como esos vicios, errores, hallazgos, incidencias más frecuentes. Y es uniones indebidas, lo que hablamos. No decimos las autoridades, decimos las autoridades y mucho más común las autoridades. Y también va otro reto para el equipo que está en este momento. Escuchen la radio, vean la televisión y empiecen a identificar todo esto. Identifíquenlo. Y van a ver que dicen, por eso necesitamos, pero lo vemos de altos líderes, desde la escala más alta en preparación académica y así están hablando. Entonces, obviamente, si nosotros hablamos así, nuestros estudiantes, ¿qué más van a hacer, verdad? Entonces, acá las autoridades, los seres humanos o seres humanos, omisiones o transformaciones fonéticas. Los ojos en vez de los ojos, gallina en vez de gallina, anillo en vez de anillo, millonario o millones en vez de millones y millonario. Y tal vez en este momento dicen, no, qué exagerada, no se dice. Les aseguro que así se está hablando, así se habla. Y eso también, conocer estas técnicas les da seguridad a los estudiantes. Omisión de la D, libertad, capacidad, seguridad, verdad.
Entonces, acá, cuando vemos eso frecuente, cuando nos escuchamos durante la clase, lo que hacemos es grabar mensajes pequeños como los que leímos al inicio y que después los escuchen y vean que en realidad se están cometiendo. Se da esta retroalimentación, repetición de simulacros, exposición final certificada, la parte de lectura allí me comí, miren, en la escritura, no en la lectura, una L en vez de en el hablar, entonación y articulación. Bien, vamos entonces, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo nos destrabamos? Esta es la práctica insigne, ¿verdad? Cuando nos dicen, a ver, un trabalengua y empezamos a hacer los ejercicios vocales, el pronunciar exageradamente las vocales ayuda, A, E, I, O, U, el no solo escuchar ni cantar esta música como el trap, que también arrastra palabras y a veces uno no sabe ni qué se dice también nos enferma el oído. No es ya cuestión de gusto, sino que nos hace que hablemos también arrastrando palabras, porque es como que la moda o la tendencia. Entonces, eso no nos ayuda para este tema. Pero si hacemos este tipo de lecturas cada vez más, vamos mejorando, mejorando, hasta lograr un nivel cada vez mejor mayor en el tema de la adicción. A ver, de momento no tenemos hombres que hayan participado. Carlos Ramos, ¿quieres sacar la casta por los caballeros y ayudarme a leer uno de estos escritos, por favor? Con gusto, muy buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Carlos. Gracias. sería este, ¿verdad? Sí, Me han dicho que has dicho. Me han dicho que has dicho un dicho. Un dicho que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho. Porque si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho. Que el dicho que a mí me han dicho, que tú has dicho, que yo he dicho. excelente, Carlos. Carlos, y no sé si lo hizo por ese instinto de supervivencia que uno tiene o ya sabía que cuando uno se enfrenta a este tipo de contenidos o textos desconocidos, lo mejor es hacerlo como usted, llevar un Sí, ritmo pausado para entender qué es lo que está diciendo. sí, justamente me ha pasado anteriormente, sobre todo, vaya, como docente, en aquellas situaciones que por X o Y razón no logré leer una presentación, entonces durante vamos leyendo, vamos como haciendo ciertas pausas para poder ir comprendiendo a la misma vez. Entonces, justamente eso es lo que traté de hacer ahorita y sobre todo por la repetición de palabras. Entonces, no me centré tanto en comprender, sino en tratar de leer correctamente y luego pues una segunda leída para poder entender el texto en general. Y es un excelente truco. Qué bueno que lo hizo consciente. Yo por eso le voy a preguntar a ver si lo hizo consciente o es como les decía, ese tema de supervivencia que se tiene, ¿verdad? Porque justo lo que usted hizo es lo que debemos hacer cuando tenemos nos vemos hasta un texto desconocido que miramos complicado, con mucha redundancia y que tenemos temor de equivocarnos. Usted no se equivocó. Hizo pausas, lo leyó despacio, pero no se equivocó. Quizás si lo hubiese leído rápido de una, algún error habría cometido. Y ok, no sé si notaron que me dijo al momento de leer, me han dicho que has dicho, me han dicho, es me han dicho de nuevo. Entonces ahí es donde tenemos que ir educando el oído, cómo leemos, cómo hablamos, lo estamos haciendo bien, pero por lo demás estuvo excelente. Ok, como en este caso me salió bien adelantado el Carlos, vamos a hacerlo a la inversa, porque yo les tenía dos cuadritos y en uno, según yo, iban a caer y lo iban a leer rápido y se iban a equivocar, pero hicieron lo correcto, en este caso Carlos. Entonces, deliberadamente, el de la derecha lo vamos a leer rapidito, a ver qué tal nos sale. Vamos, ¿hay algún voluntario o voluntaria? En el ejercicio anterior teníamos unas manos levantadas. No sé si desean participar. No recuerdo sus nombres, pero habían dos manitos levantadas. Ok, vamos a ver si vuelven a levantar la mano, participemos de nuevo. Esto se trata de aprender entre todos y todas, de disfrutarlo,
de decir, no, no se me vuelve a pasar y seguir mejorando. Y eso no lo vamos a hacer calladitos, hay que hablarlo. Diana, Bueno, me pidieron que lo hiciera rápido, así que vamos a tratar rápido. de hacerlo lo más rápido posible. Un Ok, podador podaba una parra, un podador podaba una parra y otro podador que por ahí pasaba le preguntó, podador, ¿qué parra podás? ¿Podás mi parra o mi parra podás? Ni Ni podo ni tu, no, no, ni podo tu parra, ni tu parra podo, que podo la parra de mi tía, de mi tío Bartolo. Difícil, Diana, ¿cómo sintió esto? Diana, ¿se sí, sintió como difícil. esperado, Normalmente soy verdad? buena con trabalenguas, pero despacio, como lo hizo Carlos. De nuevo, ahí se prueba esa teoría que bien Carlos nos decía que él ya la conocía y obviamente a veces la conocemos porque a veces nos ha ido mal, entonces aprendemos y acá vemos que si nos queremos lanzar de un solo nos vamos a equivocar. Empezó rápido, después cuando se empezó a equivocar, bajó la velocidad y ya no pudo recuperarse. Eso es lo que pasa. Entonces, de nuevo, tenemos que regresar a la técnica de Carlos. Primero hay que asociar ahí. En ese momento no voy a ser reflexivo, dice Carlos, no voy a analizar, no me voy a concentrar tanto en el mensaje, sino en que lo diga bien. Y le salió, lo dijo bien. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, no decir, empezar a arrastrar palabras, ideas, y se equivocan y a levantarse del caballo. Una vez que lo han tirado es bien difícil cuando estamos frente a la terna. Entonces, empezar poco a poco y a medida que vamos perfeccionando, aumentar un poco de velocidad, más y más, y retarnos de diferente. A ver, Diana, me dijo ahí y es por allí. Por allí pasaba, no por ahí pasaba. Y otro tema es repetición. Si hay una palabra que nos cuesta, que decimos, ay, siempre me sale mal esta palabra, empezar a quebrar la palabra, repetirla hasta que ya la aprendemos y busquemos el siguiente reto. Les cuento que cuando estaba el Papa Benedicto XVI, yo una vez estaba era presentadora en el Heraldo y me acuerdo que leí, el Papa estaba presentando y estaba el teleprompter, el Papa Benedicto XVI, algo así le hacía bien feo. Y yo decía, Ay, no, no puedo, y qué feo, y estaba ya, pues era en vivo, cómo lo corregía. Pero todas las semanas prácticamente una noticia de él sacábamos. Y dije, yo no lo puedo, él le hacía como marera a ustedes, así, Benedicto XVI, algo así, hasta lo corría, digo, porque no lo puedo decir, hasta que empecé a quebrar, no, no puedo decirlo de tan rápido, trabajar, o definitivamente decimosexto, porque hay que buscar, ¿verdad? Lo que mejor le acomode a uno, pero identificando es como mejoramos. Si yo no escuchara después lo que estaba presentando, tal vez no me daría cuenta que lo pronunciaba mal, o que en vez de S usaba la J y que se arrastraba la palabra y se escuchaba muy mal. Pero si vamos en ese ejercicio de autoevaluarnos, cada vez lo vamos a hacer mucho mejor, obviamente. Y de eso vamos al tema del aprendizaje entonces. Cuando hacemos estos ejercicios, cuando estamos entrenando a nuestros estudiantes para hablar en público, para defender su tesis, para si tienen una crisis comunicacional que puedan abordar a los medios, que puedan generar una buena conferencia de prensa, frases fuerzas en sus mensajes, va por este tipo de aprendizaje: modulación de la voz, dicción, mensaje, dominio de la información, lenguaje corporal, presencia y seguridad y manejo de cámaras. Son como las técnicas o el aprendizaje que nos deja. Y como lo evaluamos, obviamente debe haber una rúbrica que va a nivel de escalas. Tenemos como en esas, bueno, no sé, yo creo que sí algunos están ahí como contemporáneos de esas boletas de calificación amarillas que daban en la primaria. Y esta escala: excelente, bueno, regular, necesita mejorar, no satisfactorio. Y cuánto implica en porcentaje cada uno o en asignación cada una de estas escalas.
Y allí vemos, por ejemplo, entre el 91 y el 100% excelente, y el mínimo, que es el no satisfactorio, el 60%, menos de 60%. La descripción de mejor a necesita mejorar muestra un destacado manejo de las habilidades, muestra un manejo de las aquí lo cloné, ¿verdad? No dejé las, sí, ofrezco disculpas, no cambié las casillas. El excelente es muestra destacado manejo de las habilidades. El bueno es muestra manejo de las habilidades, no destacado, pero muestra manejo. En el regular es muestra una comprensión, pero hay un uso parcial de las habilidades. En el necesita mejorar es muestra poco manejo de las habilidades, o sea, tiene noción, pero le falta, le falta. Y en el no satisfactorio definitivamente no maneja las habilidades requeridas. Entonces, esta escala nos permite saber que si yo en la semana 1, por ejemplo, me ubiqué en el -60, si voy haciendo estos ejercicios de leer en voz alta, de grabar mensajes y escucharme, de escuchar las noticias e identificar estos errores, es muy probable que en la semana 2 esté o en el nivel regular o bueno, pero de que vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. Y de nuevo, el chiste, por decirlo así, o el enfoque, el fin de esta metodología es seguridad al momento de hablar en público, ese empoderamiento. Y así es como lo vaciamos en este cuadro para ir midiendo el rendimiento de los alumnos, o si lo queremos hacer nosotros como docentes, pues hacerlo también. Ahí escribimos en la primera casilla el nombre del alumno y normalmente yo hago 3 sesiones porque pues en posgrado solo son 4 semanas y la cuarta normalmente es examen, informe final, exposición, entonces ya no es para evaluar. Entonces aquí sí, cada uno de ustedes puede ver cómo le gustaría aplicarla en el caso de que sea necesario o que quieran aplicar esta metodología. Y vamos midiendo en los rangos de esta escala anterior que les había comentado, respiración, diafragma, que es como Cristina, ¿se acuerdan cuando lo leyó después con potencia? Eso. Mensaje, dicción, respuestas, manejo de cámaras, lenguaje corporal y muletillas. Esas muletillas cuestan, cuestan. Y normalmente cuando abandonamos 2, agarramos 4. Se los digo por experiencia propia, es lo que más cuesta, pero cuando las identificamos siempre va a ser más fácil. O le decimos a la gente cercana con la que solemos comunicarnos que por favor nos ayuden y nos digan cuando arrastramos esas palabras. ¿Cuál es la clave? Pues disciplina y constancia como todo en la vida. Esa es la clave. Comenzar lento, como bien hablábamos con Carlos, enfatizando cada consonante y vocal. Aunque parezcamos exagerados, pero sí hay que decir A, E, I, O, U y relajar el músculo facial, enfatizar, eso nos ayuda con la dicción también. Grabe su voz para detectar si arrastra palabras o une sonidos. Escucharnos, porque a veces en lo que estamos hablando y hablamos tanto, no logramos identificar. Lo logramos hacer a medida que ya vamos aplicando mucho el ejercicio. Ahí sí lo hacemos automáticamente. Aumente la velocidad gradualmente sin perder la claridad. Enfóquese en la entonación, marcando bien las interrogaciones, repetición de sonidos, admiración, respetando todos estos signos. Bien, y esta es pues la innovación que les traía para presentar. Vamos a dejar este espacio para comentarios, consultas, dudas, no sé, cualquier opinión que ustedes quieran expresar. Y pues en este momento el micrófono es de ustedes. Licenciada, tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿cómo influye la respiración en la claridad y fuerza de la voz? Excelente pregunta. Y miren, sobre todo cuando nos dicen, por ejemplo, si estamos en un medio de comunicación, tiene un minuto para exponer su idea, casi como el pitch del elevador, que uno tiene que decirlo, pero en tiempo corto. La respiración es bastante importante. De hecho, hay pausas inteligentes y hay algunas que las forzamos, pero no se dan cuenta.
Me gustaría que vieran varios videos de expositores, conferencistas. Normalmente los políticos son los que más, tal vez no los hondureños, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia se capacitan para ello, para manejar lenguaje, para dominar con la palabra, para poder llenar ese espacio y ellos hacen pausas inteligentes al momento de discursar. Y muchas de ellas creemos nosotros que lo hacen para dar más énfasis. Y sí, puede pasar, pero otras son porque se quedaron sin aire. Entonces sí, hay que entrenar el diafragma, pero no es lo mismo que yo les diga en este momento. Esa pausa fue incómoda, no fue una pausa inteligente. Es como que me quedé sin palabras, sin ideas, ¿verdad? Entonces ya es como cuando empiezan a sonar los grillos. Y eso tiene que ver con la respiración. A que yo diga, jóvenes, a partir de ahora, todas y todos tienen que escuchar noticias y no tanto por el tema informativo, es para empezar a identificar la dicción de los presentadores y de entrevistados. Hice pausas inteligentes que era para llamar su atención. Entonces son como los hey. Ya para resumir la respuesta, la respiración es muy importante porque tiene que ver también con la entonación y con este es también a veces, bueno, no a veces, siempre comunicamos más con nuestro lenguaje oral, no verbal, perdón, no verbal. Y al tener la agitación o quedarnos sin aire o estar presionados, no nos vemos profesionales, nos vemos improvisados, nos vemos que no estamos preparados o que estamos inventando las ideas en el momento y no que manejamos los temas. Hasta esa seguridad le puede dar el manejo de la respiración. O a veces queremos proyectar la voz, de nuevo, que va a decir Cristina que solo con ella me la agarré, pero no, es porque de esto estamos aprendiendo, que a veces creemos, hable más fuerte y gritamos y hasta nos sale un ruido bien feo de la garganta, porque creemos que el lograr esa atención es elevar la voz para gritar y no para proyectar o sacar la voz, que es diferente. Y eso también tiene que ver con la respiración. Si gritamos, nos vamos a quedar sin aliento y sin aire más rápido. Si proyectamos la voz, vamos a manejar el tema de la respiración. Entonces, también esas prácticas las podemos hacer en ese ejercicio paulatino que hablábamos de cuando no reconocemos palabras, texto y no queremos confundirnos, hacer lo que hizo Carlos, ¿ok? Vamos a ir despacio, luego vamos a ir más rápido y en la siguiente clase o espacio, quizá ya los que leímos a la carrera el Trabalengua 2 lo hagamos en un ratito y nadie diga, oh, que es experto. No, no es que es experto ni que nació así, practicó, tuvo constancia y disciplina y lo logró. Excelente, licenciada Yanimi. Solo tenemos la última participación para ir cerrando. Nos dice el profesor Carlos Ramos a través del chat. ¿Qué nos recomienda al momento de estar en entrevista? Me ha tocado participar en entrevistas en canales y muchas veces, dependiendo el presentador que me entrevista o la forma que me pregunta, mi voz cambia. Me encanta esa pregunta, me encanta. Y es justo así. De hecho, cuando hablamos de entrenamiento de voceras y voceros, se tiene que hacer mucho énfasis en que el mensaje no va en pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sino que va pregunta, respuesta, mensaje clave, pregunta, respuesta, mensaje clave, pregunta, respuesta, mensaje clave. Y eso pasa por no dejarse influenciar ni por la pregunta ni por el tono del periodista que nos esté entrevistando en ese momento. Si caemos en el mismo tono, nos están dominando el espacio narrativo. Si el periodista puede venir agitado o cubrir una manifestación, obviamente, ¿verdad? Si hay alguna manifestación y bombas lacrimógenas y eso, pues no vamos a respirar profundo, modular, sino que vamos a hablar como los nervios del momento nos dé. De hecho, se miraría raro que en medio de una manifestación y nosotros, buenas tardes, en este momento, Grupo Q lanza su promoción. No, pero volviendo a la pregunta de Carlos, es llevar usted ya
ese entrenamiento. ¿Saben qué ayuda? Ustedes van a decir, ay, qué loco. Lo de nuevo de ejercicios faciales y hasta saltar, porque al saltar se le mueve el cerebro, se relaja uno y empieza con el ritmo que uno quiere. O a pausarse como tal vez nosotros veníamos entrenando. Si Carlos, por ejemplo, antes de la entrevista logró practicar, va a mantener ese lenguaje, pero no siempre vamos a poder practicar. Entonces, con que él tenga ese pensamiento en mente, va a decir, me puede entrevistar bien rápido, pero yo voy a usar mi ritmo. Busquen videos de Maribel Espinosa. Maribel Espinosa, por más prisa que tenga el periodista y más que le diga, resúmamelo en un minuto, hace mucha pausa para hablar, excesiva. Pero es un ejemplo para la pregunta que colocaron. Ella no se deja influenciar por el ritmo del periodista, ni el ritmo de la pregunta, ni el tono, sino que maneja su propio tono. Sí, eso lo da la experiencia y la preparación para no caer en eso. Pero si nos empiezan a preguntar, hay presentadores y presentadoras que hablan bien gritado y resulta que a veces nosotros entonces caemos en ello y respondemos gritado también. O hay gente que hace ese entrenamiento previo, por ejemplo, en las entrevistas de foros o de plató, antes de arrancar, tienen una plática previa con los entrevistados, el rompehielo que le llaman. Entonces ya al momento de recibir ese primer tiro de cámara, ya están en un espacio en donde el mismo periodista propicia el tono en el que va la información y ven que es más calmado. Así que sí, es bidireccional, depende de ambos, pero si nos entrenamos también podemos nosotros controlar ese tono y no caer en elevar la voz, que no es necesariamente pleito, pero posiblemente caemos en el mismo tono de un periodista o de ser muy pausado y aburrir. Entonces ahí vamos jugándolas con esos dos aspectos. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la licenciada Yanivis Izaguirre por su participación. Estamos muy seguros pues de que la implementación de esta herramienta será de utilidad en nuestros espacios de aprendizaje. Como equipo de innovación educativa y desarrollo docente, la verdad nos sentimos muy orgullosos de este evento. Contamos con una expositora de alto nivel y qué mejor manera de aprovechar esa experiencia, ¿verdad? Con un tema tan relevante como ser la voz como herramienta pedagógica. Y es que la innovación educativa de eso se trata precisamente de encontrar nuevas herramientas, ya sean tecnológicas o humanas, que puedan permitir conectar con los estudiantes de mejor manera y hacer que el aprendizaje sea una experiencia memorable para los chicos y chicas. Entonces, a través de esta presentación que tuvimos en esta tarde, hemos obtenido ideas muy prácticas para poderlo lograr. Y finalmente, pues agradecerles a ustedes como audiencia, ¿verdad? Ustedes como nuestra comunidad docente por conectarse en esta tarde. Su participación y su interés constante por mejorar son la razón por la cual propiciamos estos espacios para ustedes. Esperamos verlos en nuestra próxima edición del Viernes de Innovación Educativa y desearles que tengan a todos una excelente tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz noche, gracias.